Muy buenas amigos, en este vídeo vamos a hablar de una nueva tendencia que podría ser muy importante para el campo e incluso las ciudades de China. ¿Os acordáis del vídeo que hicimos con el tractor de Mad Max? Igual tendríamos que volver a probar cosas así. Se acercan cambios importantes en el canal y es posible que dentro de no mucho tengamos más tiempo para los vídeos. Nos pregunta este señor a ver si hemos traído al pato. No, hoy no, hoy se ha quedado en casa descansando. Es que es todo un acontecimiento. Aunque esta vez no hemos grabado imágenes muy espectaculares, ayer no nos hizo muy buen tiempo y luego veremos que este lugar tampoco tiene nada de especial. Creo que no exagero si digo que este tema es uno de los más importantes que hemos tratado este año, porque es algo que podría hacer que el gigante asiático retome ciertas fórmulas del pasado, pero actualizándolas con las nuevas tecnologías. Esto está relacionado con el vaciamiento de las zonas rurales, donde quedan cada vez menos jóvenes, apenas hay relevo para continuar con las tareas agrícolas y ganaderas. También tiene que ver con las emergencias a las que podría tener que hacer frente China por el cambio climático, las guerras o el COVID, y puede ser una pieza fundamental en los planes de construir un gran país socialista para el año 2049, cuando se cumpliría un siglo desde la fundación de la nueva China. Nos invita a sentarnos a tomar algo en su casa. No tenemos tiempo, lamentablemente, otro día. Es que hoy tenemos muchas cosas que contaros. De hecho, este tema ya está dando bastante que hablar dentro del país y empieza a tener cierto eco en los medios extranjeros. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues todo tiene que ver con la Federación Nacional de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China. Vosotros no lo habéis visto, pero he tenido que repetir la frase como unas 10 veces. Federación Nacional de Cooperativas Federación Nacional de Cooperativas de Federación Nacional de Cooperativas de Comercialización y de Suministro. Suministro primero. Federación Nacional de Cooperativas de Suministro y Comercialización. De China. Un auténtico gigante de la economía china que fue muy importante desde los años 50 hasta los 80. Controlaban la producción agrícola y, entre otras muchas cosas, tenían una red de establecimientos, de tiendas, que en muchos pueblos y ciudades eran las únicas que había. La gente lo compraba casi todo allí, aunque al principio la oferta era bastante limitada. Estas son las tiendas que vemos en películas chinas recientes ambientadas en los años 80 como Haimam, donde en algunos casos todavía se pagaba con cupones, aunque ya llegaban a manejar productos de tecnología avanzada, entre comillas, como aquellas famosas televisiones en blanco y negro. Pero como hemos dicho antes, la Federación de Cooperativas también estaba a cargo de la producción agrícola. Durante la mayor parte del tiempo, los cultivos se explotaron de manera colectiva y hasta en China se reconoce que aquello no dio los resultados esperados. Yo no soy un experto en ese periodo de la historia, ni mucho menos, pero creo que el fracaso de ese sistema también pudo deberse al profundo aislamiento tecnológico que sufrió el país desde los años 60, cuando dejó de recibir ayuda de la Unión Soviética. Entonces China se tenía que apoyar sobre todo en el campo y en los recursos naturales como fuente de riqueza, y al carecer de formas de producción más avanzadas, de las que ya estaban extendidas en los países más desarrollados, era muy difícil sacar de la pobreza a su enorme población. Hoy en día, en cada vez más zonas de China se utilizan incluso drones para las tareas agrícolas. La situación es muy diferente y permite hacer cosas que antes eran imposibles. Sea como sea, a partir de las reformas económicas de los años 80, los campesinos pasarían a explotar como ellos considerasen oportuno las tierras que se les había asignado, aunque estas legalmente siguen siendo de propiedad colectiva. Es decir, en la práctica, si yo soy campesino, esas tierras son mías siempre y cuando las trabaje, y mis hijos también pueden heredarlas. Yo cultivo a mi aire y luego vendo la cosecha en el mercado a quien me dé la gana, a empresas privadas, estatales, a los vecinos, lo que sea. Muchos dan por hecho que esa liberalización parcial de la economía agrícola fue liberadora para los campesinos, valga la redundancia, pero lo cierto es que muchos vieron cómo sus ingresos se redujeron considerablemente en comparación con los de los urbanitas, y no pocos tuvieron que emigrar a las ciudades con las desventajas de ser oficialmente residentes rurales, como por ejemplo dificultades para acceder a los servicios públicos, sanidad, pensiones, educación para los hijos. Las familias campesinas
campesinas que se beneficiaron de aquello fueron sobre todo aquellas en las que algún miembro se las apañó para abrir un negocio en las ciudades cercanas o en los propios pueblos. Como por ejemplo la madre de Lele, aunque su hermana que se quedó en el pueblo no ha tenido la misma suerte. Ya os hemos contado en otras ocasiones que hasta hace 10 años vivían en una casa de adobe. Además, aquello no fue tan sencillo como venga Ale, nos ponemos una tienda y que lluevan los yuanes. La mayoría de la gente en los pueblos no tenía ni idea de cómo se hacían esas cosas, tampoco contaban con el dinero suficiente para invertir. Recibieron muchos ánimos, ventajas e incluso préstamos con muy poco interés por parte de los gobiernos locales. Esto ya nos lo contó la madre de Lele. Y es bien sabido que algunos dieron sus primeros pasos poniendo un mostrador en las tiendas de las cooperativas. Sin embargo, pronto esas tiendas quedarían obsoletas por razones también ampliamente reconocidas en China. Prácticamente fueron un monopolio, no necesitaban competir con nadie, y aunque ahí también hay muchos mitos, es verdad que a veces los que te atendían, que eran funcionarios, pues no le ponían muchas ganas al asunto. La actitud dejaba bastante que desear y esto es algo que yo también llegué a ver en los primeros años después de mi llegada en 2011. Ahora, si un funcionario no te trata bien, hay sistemas para denunciarlo y se andan con mucho más cuidado. Cuando la gente empezó a abrir sus propias tiendas, como la madre de Lele, muchos las preferían porque había más para elegir, el precio no estaba mal y se les trataba mejor. Pero ¿qué pasaba? Que en el campo las cosas no mejoraban al mismo ritmo. La gente del campo, igual que les sigue ocurriendo aquí a muchos, tenía que buscar por su cuenta a quién venderle la cosecha y al final en muchos casos les ofrecían una miseria. Eso de la liberalización no les funcionó tan bien y al final hubo que hacer más esfuerzo en los proyectos para aliviar la pobreza. Para poder sacar a tantos millones de la miseria se tuvo que invertir dinero público allí donde el mercado no llegaba. Se construyeron carreteras, puentes, túneles hasta los pueblos más aislados. Esto ya os lo enseñamos con los megapuentes en verano, pero también se ha facilitado que los campesinos puedan vender directamente sus productos en plataformas de comercio electrónico. Es decir, la iniciativa privada sigue siendo una pieza fundamental. Yo pienso que por mucho que cambien las cosas, esta es una lección que China ya no va a olvidar. Es importante que la gente tenga la oportunidad de montarse su propio negocio. Y sabemos que la Federación Nacional de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China ha cumplido una función muy importante en todo ello. Antes os hemos dicho que muchas de sus tiendas se perdieron, pero eso no quiere decir que dejasen de existir. Han ofrecido a los campesinos formación para abrir una tienda online, han dado apoyo publicitario y logístico a sus proyectos para enviar y recibir productos, y es algo que sabemos que está dando muy buenos resultados. Es más, enseguida lo veremos, hay cada vez más campesinos uniéndose a las cooperativas, porque en parte gracias a las ventas directas a través de internet se ahorran muchos intermediarios y les pagan más por sus productos. Todo esto está muy bien, pero lo más importante es que este modelo no solo funciona en las zonas más pobres. Las cooperativas están creciendo mucho en provincias como Hubei, donde yo nací. Estamos hablando de la China en desarrollo, pero no la más empobrecida ni de lejos. Allí han pasado de unos 50.000 cooperativistas en 2016 a 1/3 en 2021 y se espera que para 2025 sean 1,5 millones. A lo mejor 1,5 millones en una provincia que tiene 58 millones de habitantes no parece mucho, pero solo 20 millones están registrados como residentes rurales y probablemente muchos de ellos no se dedican al campo. Además, esto no ha hecho más que empezar y que en cosa de 10 años pasen de 50.000 cooperativistas a 1,5 millones es una pasada. Es decir, es una tendencia que si se extiende al resto del país va a suponer una transformación bestial. Los campesinos se convierten en copropietarios de las cooperativas de base invirtiendo con su dinero o con sus tierras y de esa manera las ganancias de las cooperativas también les benefician. Hay casos en los que los campesinos simplemente se limitan a venderle sus productos y luego la cooperativa tiene gente que se dedica a las ventas online. Pero también puede haber familias de campesinos miembros de las cooperativas en las que unos se dedican a cultivar y otros al marketing. En cuanto a las tiendas o los establecimientos de las cooperativas también vemos una evolución interesante. En 1984 en Hubei ya había unas 1.800. Para el año 2014, 30 años después, se redujeron hasta casi 700. Pero en 2021 eran 1.373, casi el doble. Lo que parecía un modelo condenado a desaparecer resurge. Aunque también hay quienes dicen que en Hubei ya ha funcionado muy bien por el COVID. Su capital es Wuhan y al comienzo de la epidemia toda la provincia estuvo prácticamente 2 meses sin trabajar. Fue el confinamiento más duro desde el punto de vista económico y hubo muchas donaciones desde
desde otras partes del país, pero parece que con eso solo no basta para la recuperación. Hay otras provincias y regiones del país que no lo pasaron tan mal con la pandemia y también están teniendo éxito con este sistema. Y parece que van a recibir apoyo del gobierno central porque otra cosa que hacen muy bien las cooperativas es conservar los productos. Tienen una buena red de almacenes frigoríficos y logística. Y esto es importantísimo si resulta que las cosechas empiezan a fallar. Las tiendas de las cooperativas también están reapareciendo en las grandes ciudades. Pueden tener el aspecto de un supermercado corriente y en ellos no solo se ofrecen productos agrícolas, también hay muchos de uso diario. Después de pasar prácticamente toda la década de los 90 con pérdidas, vuelven a ganar dinero. Y recordemos que en principio ese dinero también acaba en manos de los campesinos. Todos contentos entonces, ¿no? Pues no, nunca llueve a gusto de todos y los intermediarios, entre otros, están que echan humo. Y también hay gente que se dedica al comercio que parece preocupada con todo esto. ¿Qué pasa? ¿Vamos a volver a la economía planificada? ¿El Estado se va a quedar con todo? ¿Las empresas privadas del sector agrario van a poder competir? Muchos se lo están preguntando y también se están quejando en internet y el gobierno insiste en que no, en que esto no es el fin de la economía privada. Es más, dicen que habrá nuevas oportunidades para colaborar. Y nos lo creamos o no, al fin y al cabo hablamos de productos con poco valor añadido. No se van a poner a fabricar móviles o coches eléctricos. Lo que se está intentando es que los campesinos puedan tener una vida más digna. Y si de paso la gente en las ciudades puede pagar un precio más justo por lo básico, pues mejor que mejor. Pero yo me temo que esto podría ser una señal de que la producción agrícola va a ser cada vez más complicada. Y no me refiero solo a problemas como el cambio climático o las guerras. Yo creo que China necesita garantizar que hay un relevo entre los que se dedican a la agricultura. Si no se mejoran las condiciones, las nuevas generaciones van a dejar el campo abandonado. Hay que darles incentivos para que vivir aquí sea algo interesante. Por cierto, hoy estamos en un pueblo que, como decíamos antes, no tiene nada de especial, pero es lo que te encuentras en muchas partes de la China rural. Bueno, aquí hay un proyecto para construir una comuna popular inspirada en las de los tiempos de Mao, pero la responsable es una empresa privada. Como cosa más o menos destacable, tienen un camping y también una zona de esas a las que vienen los empleados de las empresas de las ciudades a hacer actividades de fomento del espíritu de equipo. Y todo esto está muy bien, pero si los que viven aquí ya no sacan nada del campo y se acaban yendo a las ciudades, a lo mejor estos proyectos de empresas privadas pierden rentabilidad o no son viables. Yo no creo que esto suponga la vuelta al comunismo, pero sí una recuperación de ciertos elementos propios de la economía planificada. Lo que pasa es que con China parece que siempre nos vamos a los extremos. Hoy estamos hablando de capitalismo salvaje y mañana de regreso al maoísmo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!